Marisol Ríos, primera llamada, primera, no es cierto, ya es la tercera, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Oye, ¿me escuchan? ¿Me Sí, Poncho, si le subes escuchan? un Ándale. poquitito nada más para que oigamos bien Ah, es aquí que a no la... escuchaba mi eco, por eso no sabía si me escuchaban o no. Oye, pues Sí, rápido, porque ya vámonos, me quedan nada más 10 minutos. vámonos. Pues vamos a hablar de Rosario Castellanos, ¿no? Hace poco, ayer fue el centenario de su natalicio y pues ella es una de las escritoras más destacadas del siglo pasado. Muchos a lo mejor ya en la actualidad no la leen, pero vale la pena mucho revisitar sus poemas, sus novelas, sus cuentos, porque ella tuvo un reconocimiento amplio, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, no nada más como escritora, sino como activista, periodista, diplomática, y ella pudo combinar todas estas labores de promoción cultural con la docencia, con, repito, el trabajo de periodismo, de diplomacia, e incursionó en las escrituras de novela, de cuento, de poesía, de teatro, y los temas que normalmente abordaba se caracterizaban por esta sensibilidad social y una crítica a las estructuras de poder. Abordó temas sobre la condición de la mujer en la sociedad, sobre el racismo, sobre la discriminación de los pueblos indígenas y la desigualdad, que son temas que no se solían tocar en esa época. Ella escribía algo que se llama neoindigenismo y también sobre el feminismo, y ella es considerada una de las precursoras, o de las primeras, no precursoras, sino de las primeras feministas en México, y sí, precursora del neoindigenismo, que es esta literatura que muestra la complejidad de los pueblos indígenas y cómo rompen con los valores tradicionales, cómo ellos tienen su propia cosmovisión, sus propias tradiciones, sus propias jerarquías, su propia política. Y pues bueno, dentro de los géneros literarios dejó bastante, ¿no? Un nutrido acervo de géneros como cuento, ensayo, teatro, poesía, novela. Los ensayos de Rosario Castellanos son muy interesantes, son muy críticos. Están obras como la de Balún Canán, que está dedicada a su hijo Benjamín, quien murió cuando era niño. Tiene también Oficio de las Tinieblas, tiene Ciudad Real, tiene Mujer que sabe latín. Tiene álbum de familia, tiene Poesía no eres tú. Entonces tenemos este estilo narrativo que se va a caracterizar por los principales discursos, que son el feminismo y los indígenas. Y entonces ella busca esta precisión, esta certeza, esta manera directa de abordar temas, y esta inteligencia con la que ella se caracterizaba para juzgar estas situaciones, estas críticas sociales, políticas a las estructuras de poder. Y pues obviamente también hablamos de su poesía, donde aborda muchísimo la soledad, donde aborda muchísimo la depresión, el amor, la muerte, porque la muerte fue algo muy cercano en su vida. Tuvo diferentes abortos, tuvo una hija que se le murió recién nacida, tuvo un hijo que se le murió de niño, Gabriel, que fue el hijo que, pues bueno, hasta la fecha es el que se encarga de su legado literario, pero sí hubo mucho sufrimiento dentro de su vida, dentro de su existencia, que lo podemos ver reflejada en su obra. Y pues bueno, ella tuvo un estilo bastante interesante, pero pues obviamente como yo no me puedo ir aquí sin armarla de tos, porque eso es lo que a mí me gusta, armarla de tos, pues vemos algo muy interesante, porque hay una mujer, bueno, hay dos mujeres importantes en la vida de Rosario Castellanos, pero una de ellas, me voy a centrar en una, que es María Escandón, que fue pues la señora que le cocinaba, la señora que le limpiaba la casa cuando ella vivía en México, y pues que gracias a ella, pues tuvo una vida bastante fácil porque no tenía que cocinar, no tenía que limpiar, él le ayudaba con los hijos y todo, entonces ella podía trabajar, ella podía estudiar, ella podía viajar. Eh, lo interesante aquí es que a pesar de que Rosario Castellanos, ¿sabes?, abogaba por los indígenas, abogaba por los pobres, abogaba por las mujeres, pues nunca se detuvo a enseñarle, por ejemplo, a leer a María Escandón, nunca se detuvo a ver que ella pudiera superarse. Entonces, sí tenemos todas estas como ambivalencias, y no nada más con ella, o sea, lo podemos ver con muchísimas personas que abogan por la libertad, por la igualdad, luchan en contra del clasismo, del racismo, pero cuando
volteamos a ver al ámbito hogareño, pues bueno, dista mucho de que el discurso sea aplicado, ¿no? Para evitar ciertas conflictos con su comodidad dentro de casa. Pero fuera de eso, bueno, Rosario Castellanos también estuvo llena de muchos rumores, sobre todo de su muerte. Oficialmente ella muere por un problema eléctrico, pero se han dicho muchas cosas, que fue asesinada, que se suicidó, que está muy raro, o sea, como que el accidente eléctrico fue muy tonto porque fue con una lámpara y al prenderla le hizo una descarga eléctrica. Ella vivía en Tel Aviv en ese entonces porque era diplomática, y pues bueno, muere así. ¿Por qué se dice que alguien la asesina? Hay muchos rumores, no sé si recuerdan, hace como 2 años estuvimos platicando de la injerencia de la CIA a través de la cultura en diferentes países y entre ellos México. Como había una revista y habían becas que se daban a los escritores como Juan Rulfo. De hecho, Rosario Castellanos, su profesor fue Juan Rulfo y ella trabajó con él. Pero estos fondos económicos están subsidiados por empresas extranjeras que a la vez eran empresas de la CIA. Ellos tenían como que muchas empresas alrededor de todo el mundo, entonces podemos ver muchísimas revistas, muchísimas becas, muchísimos apoyos para las publicaciones de libros, etcétera, que cuando uno empieza a quitar las capas de esta cebolla se da cuenta que, pues en efecto, estaban liderados por la CIA en esta Guerra Fría que también se volvió una guerra cultural. Y cuando nos ponemos a revisar esta situación, pues vemos, oye, se fue de diplomática, es la única mujer que está, sus restos descansan en la rotonda de los hombres ilustres, fue muy sospechoso su muerte. Entonces, sí, salen como que estas teorías conspirativas, pero que son bastante interesantes, pero sin duda alguna, más allá de hablar de su muerte, de su sufrimiento y todo, podemos hablar de su trabajo, podemos hablar de sus novelas, podemos hablar de su poesía, como les repito, de sus ensayos que son bastante interesantes. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi participación. No sé si tengan alguna pregunta. Interesante, y además platicando también, fíjate que retomamos que en esa época obviamente se vivía mucho el machismo, y no digo que se haya erradicado al 100%, ¿no? Claro que es una manera de expresar lo que en ese momento se estaba viviendo a nivel sociedad, ¿no? Fíjate que aquí estaba yo investigando y la tesis de Rosario es una rigurosa investigación en la que presenta las opiniones de los filósofos y pensadores occidentales sobre la mujer, criticando posturas que consideran a las mujeres incapaces de crear cultura. Ella solamente quería realzar, obviamente, la voz de las mujeres y sobre todo temas muy particulares que era precisamente poder votar, ¿no? Creo que hizo y tuvo la oportunidad de tener mediante sus escrituras ese realce, sobre todo para el valor y engrandecer a las mujeres, ¿no? Sí, y algo por lo que fue muy criticada era algo que hacían y que siguen haciendo todos los hombres, que lo hizo Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, todos estos escritores famosos que tuvieron hijos, que fue, oye, tengo que viajar para estudiar, o tengo que viajar para trabajar, o que tengo que viajar para hacer tal presentación, tal investigación, etcétera, y dejaban a los hijos con la esposa. Lo que hizo Rosario Castellanos es de que a su hijo, pues también lo dejó con su papá, mientras ella tenía que ir a Tel Aviv a trabajar, o mientras ella tenía que estudiar un diplomado, una maestría, un doctorado. O sea, mientras ella se iba a trabajar, a desarrollarse como profesional, dejaba a su hijo con el papá, que pues tampoco está mal. O sea, el papá, pues, a final de cuentas, tiene que ejercer su lado de cuidados parentales, y fue muy criticada en esa época porque no se acostumbraba, y no se acostumbra hasta la fecha, que una mujer se pueda desarrollar profesionalmente mientras el papá se encarga del hijo, que vaya, lo vemos con los hombres se van, trabajan, viajan, se desarrollan en todos los aspectos, y la mujer es la que se queda cuidando y siendo responsable de 24/7 de los hijos. Así es. Oye, por ahí veo que hay un poema recado a Rosario Castellanos del maestro Jaime Sabines. Ahorita que estaba buscando, porque a mí me gusta mucho el de Manuel Acuña, que es el Nocturno a Rosario, donde es a Rosario Castellanos, es otra historia, pero buscando quién ha escrito o quién le ha dedicado cosas
A Rosario. a Rosario Castellanos, pues Jaime Sabines, el poeta chiapaneco. ¡Ay, se perdió Marisol! No, Bueno. perdón, es que le estoy picando cositas aquí a mi computadora. Disculpen. Bueno, Marisol, ya llegamos al final de la participación. Como bien sacaste la cuenta, 10 minutos, ya nos vamos a despedir. Interesante Sí, tema, sí, ¿eh? sí. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludos. Gracias, Marisol.